Buenas noches, estimados alumnos. Le habla el profesor Pedro Centeno. Quiero por este medio hacer una explicación breve sobre el tema 1, que establece del derecho a la participación protagónica de los trabajadores y trabajadoras de sus organizaciones. ¿Qué es lo que puede hacer el Estado de acuerdo a la doctrina de la Organización Internacional del Trabajo, adoptada por la Constitución? Tenemos como primer elemento específicamente el artículo 3 del Convenio 87 establece que los sindicatos tienen el derecho de elegir libremente a su representante y que las autoridades públicas deberían abstenerse de toda intervención que tiendan a limitar este derecho o a entorpecer su ejercicio legal. Es una cosa, ese es un derecho que tienen los trabajadores. Por ningún concepto debería tender la mano el Estado. Si las manos del Estado atienden al trabajador, eso sería de una manera, digamos, para apoyar, coadyuvar, no para entrometerse políticamente. También es bueno recordar que mucho menos puede el Estado convocar elecciones a los sindicatos. El Estado no puede dictar disposiciones legislativas que regulen detalladamente el funcionamiento interno de las organizaciones. Valga la redundancia, el Estado debe dar un paso hacia atrás y solamente apoyar la existencia del sindicato. Darle todas las armas, darle todas las herramientas necesarias para que ellos puedan de alguna manera subsistir. También puede legítimamente regular cómo y cuándo se elegirán los trabajadores que participen en los directorios de las empresas, siempre y cuando no excluyan las organizaciones sindicales de participar en esas elecciones. Por otra parte, la esencia de las normas propuestas reiteradamente, al menos en alguna de las versiones sucesivas que hemos revisado, es inconveniente, además de contrariar la letra y el espíritu, propósito y razón del artículo 95 constitucional, que de alguna manera establece el artículo 95, para la lectura 95, establece los trabajadores y las trabajadoras sin distinción alguna y sin necesidad de autorización previa tienen derecho a constituir libremente las organizaciones sindicales que estimen conveniente para la mejor defensa de sus derechos e intereses, así como afiliarse o no a ellas, de conformidad con la ley. Estas organizaciones no están sujetas a intervención, suspensión o disolución administrativa. Los trabajadores y trabajadoras están protegidos y protegidas contra todo acto de discriminación o de injerencia contrario al ejercicio de este derecho. Los promotores o promotoras, promotoras y los o las integrantes de la directiva de las organizaciones sindicales gozarán de inamovilidad laboral durante el tiempo y en las condiciones que se requieran para el ejercicio de sus funciones. Para el ejercicio de la democracia sindical, los estatutos y reglamentos de las organizaciones sindicales establecerán la alternabilidad de los y las integrantes de las directivas y representantes mediante el sufragio universal, directo y secreto. Los y las integrantes de las directivas y representantes sindicales que abusen de los beneficios derivados de la libertad sindical para su lucro o interés personal serán sancionados o sancionadas de conformidad con la ley. Los
y las integrantes de las directivas de las organizaciones sindicales estarán obligados u obligadas a hacer declaración jurada de bienes. Por alguna razón, el Estado participa a través de la Constitución para velar el correcto funcionamiento de este sindicato o de esas organizaciones sindicales. Por otra parte, el artículo 2 establece que los trabajadores y los empleadores sin ninguna distinción, sin autorización previa, tienen el derecho a constituir las organizaciones que estimen convenientes. De alguna manera se reconoce los derechos humanos que tiene el trabajador. Esa libertad sindical, como hemos dicho, está consagrada en el artículo 95 constitucional, seguida por el artículo 353 de la Ley Orgánica del Trabajo y de los Trabajadores. Por alguna razón, os invito a que le den lectura a ese artículo. Siendo de esta manera, el espíritu y propósito razón de la existencia del sindicato, se establece la autonomía sindical que está establecida en el 354 de la Ley Orgánica del Trabajo de los Trabajadores y Trabajadoras, al igual que sus derechos individuales de la libertad sindical y el derecho colectivo de la libertad sindical, el cual están establecidos en el artículo 355 y 356 de la Ley Schuden. Por otra parte, también el Estado regula de alguna manera la prohibición de prácticas antisindicales y la prohibición de injerencia patronal. Sí, el patrón privado no debe tener ningún tipo de injerencia. Vale decir que tampoco el Estado como patrón. Esa prohibición está contenida en los artículos 357 y 358 de la Ley Orgánica del Trabajo de los Trabajadores y Trabajadoras. Luego se establece en un criterio la solicitud de afiliación y el derecho de asociación de patronos y patronas, que está regulado en los artículos 359 y 360 de la Ley Orgánica del Trabajo. También el Estado se asegura de que por alguna razón el ámbito de la protección y prácticas antisindicales de alguna manera no deberían de establecerse, ya que hay una regulación en los artículos 361 y 362 de la Ley Orgánica de los Trabajadores y Trabajadoras. Luego le establece un procedimiento ante prácticas antisindicales y procedimiento ante la negativa de afiliación. Si esto ocurre, la misma Ley Orgánica del Trabajo expresa en sus artículos 363 y 364 por las cuales se debe hacer el procedimiento para evitar ese tipo de práctica. 363 dice: procedimiento ante la práctica antisindical. Dice: el inspector o inspectora del trabajo, al tener conocimiento de la existencia de prácticas antisindicales, verificará la existencia de las mismas dentro de las 62 horas siguientes de conocidos los hechos. De comprobarse la existencia de prácticas antisindicales, se ordenará inmediatamente el cese de la misma y el inspector o inspectora del trabajo tendrá 5 días para emitir la providencia administrativa correspondiente. El incumplimiento de la orden será sancionado conforme a las previsiones establecidas en esta ley y no tendrá apelación ante instancia judicial hasta luego de su cumplimiento. Está citada la norma y en el procedimiento ante la negativa de afiliación, el 364 establece que si se niega a un trabajador o trabajadora la afiliación que haya solicitado a un sindicato, la de un sindicato o a una federación, o de una federación a un sindicato nacional, a una confederación o central, habiendo cumplido
los requisitos de esta ley y de los estatutos respectivos hayan transcurrido más de 30 días después de hecha la solicitud, sin recibir respuesta. El interesado o la interesada podrán recurrir ante la Inspectoría del Trabajo a fin que se examine si efectivamente se han cumplido los requisitos para la afiliación. El inspector o inspectora del trabajo notificará de la solicitud a las organizaciones sindicales y ésta deberá presentar su defensa en el lapso de 3 días hábiles, siguiente a la notificación de la solicitud. Si el inspector o inspectora del trabajo ordena la afiliación o él o la solicitante gozará inmediatamente de los derechos que emana de ella y asumirá las obligaciones correspondientes. Hasta aquí podemos conversar sobre estos tópicos. Espero que den sus opiniones al respecto y de todos los temas que están publicados por el vía de mi correo. Buenas noches.